Como se los habíamos anunciado, vamos a recibir con muchísimo gusto a Conrado Rodríguez, quien es el coordinador de la campaña Por el No en representación del Partido Colorado. Lo habíamos mencionado también, el importante hincapié que se está haciendo, incluso el lanzamiento fue en el departamento de Canelones del Partido Colorado para con la defensa de la LUC. ¿Cómo anda, diputado? Bueno, muchísimas gracias por recibirnos tan bien. Sin duda, estamos en una campaña nacional, una gira nacional por parte del Partido Colorado, que iniciamos el 7 de febrero con ese gran acto en la Plaza Artigas de Atlántida, del departamento de Canelones, donde, bueno, allí se sentaron las bases de lo que es la campaña del Partido Colorado, que está establecida en 3 ejes. Hablar con los ciudadanos cara a cara, con los vecinos, del contenido de la ley de urgente consideración, del contenido de los 135 artículos, porque pensamos de que en esta campaña poco se habla del contenido real de los artículos, mucho se dice por parte de temas que no tienen absolutamente nada que ver con la ley de urgente consideración, o cuando se ingresan los temas se tergiversa los mismos o se falsea. Entonces nosotros queremos hablar con los vecinos cara a cara, de los artículos y de los efectos de los artículos. Este es el segundo eje del Partido Colorado, hablar de los efectos, porque la ley de urgente consideración está vigente desde hace 1 año y medio y no ha sucedido ninguno de los males, ninguna de las catástrofes que el Frente Amplio y el PIT-CNT habían anunciado. En materia de seguridad pública habían dicho de que se iba a generar un gatillo fácil por parte de la policía. Eso no es cierto, no ha sucedido. Es más, ha habido más abatimientos de la policía hacia los delincuentes en el último periodo del Frente Amplio que desde la vigencia de la ley de urgente consideración. O sea, el gatillo fácil no ha existido. Se dijo también de que se iba a privatizar la educación pública, un verdadero disparate. Tan disparate de que el actual presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tuvo que reconocer de que era falso y que iban a mandar a sacar eso de un spot, que al final no lo sacaron para seguir en esa campaña de tergiversación. Se dijo que se van a generar los desalojos express y que en 6 días la gente iba a estar en la calle. Eso no sucedió. El diario El País consignó hace unos días cuántos desalojos se dieron por este nuevo procedimiento que no deroga el procedimiento general de alquileres y solamente 25 desalojos se dieron desde la vigencia de la LUC. Por lo tanto, no fue que hubo una proliferación de lanzamientos de personas y de hecho no existe el desalojo express porque los plazos establecidos en la ley, hay una cantidad de etapas procesales que se tienen que cumplir que no se dan en ese plazo de 6 días. Yo diría que se dan en un plazo de mayor a 1 mes o de 2 meses o hasta de 3 meses. ¿Por qué? Porque está la intimación de pago, la intimación de desalojo, el arrendatario puede oponer defensas, se le da traslado al actor, que es el propietario puede evacuar ese traslado, se va a una audiencia, se va a una sentencia, se ejecuta la sentencia y el expediente pasa al alguacil para el lanzamiento. O sea, todo eso no puede ocurrir jamás en 6 días. Por lo tanto, no existe el desalojo express. Nos dijeron que íbamos a desmantelar Antel con la portabilidad numérica. La portabilidad numérica es el derecho que tienen los ciudadanos de quedarse con su número telefónico independientemente de qué compañía contraten. Y eso le ha generado enormes beneficios a las personas, porque pensemos, una persona que uno no ve hace muchos años y que sabe que tiene determinada experticia en un trabajo determinado, es un muy buen carpintero. Bueno, yo sé que voy a llamar a Mario, digamos, o a Pedro, que es un excelente carpintero y que sé que va a tener su número de teléfono y que va a ser siempre el mismo. Entonces, para una oportunidad laboral, por ejemplo, mantener el número de celular es fundamental. Entonces, este es un derecho para todos los uruguayos y lo que ha demostrado desde la vigencia es que no se ha desmantelado Antel, muy por el contrario, se ha fortalecido Antel. Entonces, en estos 3 ejes del Partido Colorado, hablar del contenido de la ley, hablar de los efectos y hablar también de las falsedades y tergiversaciones que vienen de la campaña del sí, es que el Partido Colorado está recorriendo todo el país. En el día de ayer estuvimos en el departamento de La Valleja, hoy tenemos 7:30 un acto en Santa Rosa, mañana tenemos una gira por el departamento de Florida y así seguiremos. ¿Por qué el Partido Colorado sale con tanta fuerza y con tanta convicción? Porque nosotros nos sentimos comprometidos con la ciudadanía. Nosotros nos comprometimos con un cambio en materia de seguridad, cambio en materia de educación, cambio en materia de inclusión financiera,
que tanto golpea, sobre todo al interior del país, y todos esos cambios con los cuales nosotros nos comprometimos fueron plasmados en esta ley de urgente consideración. Y en la medida de que estos artículos han sido muy beneficiosos para la sociedad, nosotros obviamente como partido político estamos comprometidos a que estos cambios queden, también para que vengan nuevos cambios, porque el país sigue teniendo problemáticas y las tiene que seguir abordando. Lo que quiere el Frente Amplio del PIT-CNT en realidad no es ir en contra de 135 artículos, porque ellos saben que el contenido es bueno. Por algo el Frente Amplio demoró 6 meses en adherir a la campaña pro referéndum que había establecido el PIT-CNT. El PIT-CNT lo termina arrastrando al Frente Amplio. ¿Por qué el Frente Amplio no se decidió de entrada? Porque sabía que era una muy buena ley. La mayoría de los artículos de la LUC fueron votados por el Frente Amplio. Y artículos que están siendo impugnados, algunos de ellos fueron votados por el Frente Amplio y hasta fueron corredactados por el Frente Amplio. Entonces, lo que aquí también se juega es la legitimidad de un gobierno. Que un gobierno que vino a cambiar las cosas que estaban mal, a darle soluciones a la ciudadanía y que lo hizo a través de una ley tan importante como la LUC, bueno, que ese ánimo de cambio continúe en la sociedad es muy importante para todo el Uruguay. Desde el Frente Amplio y desde los sindicatos, lo que se señala, por ejemplo, en materia de la privatización de la educación, es que reduce considerablemente la participación y la capacidad de incidir de los propios docentes, y por ese lado hacen la lectura de que hay una privatización. Y por otro lado, hacen referencia además a las 800.000 firmas que avalaron entonces que haya una consulta popular para de alguna manera tirar por tierra este argumento de deslegitimizar al gobierno. No, es darle una herramienta, dicen ellos, que la ciudadanía pidió 800.000 firmas. Bueno, juntaron las firmas, las juntaron, porque eso fue a la Corte Electoral y la Corte Electoral verificó. Es un instituto, el referéndum, que está en la Constitución de la República, así que nosotros, obviamente que eso lo respetamos. Más respetamos todavía que es un instituto introducido por el vallismo, allá por principios del siglo XX. Así que eso totalmente de respeto. Ahora, ¿de qué manera también juntaron las firmas? Porque durante la campaña de recolección de firmas dijeron de que estábamos desmantelando las empresas públicas. Entonces yo te pongo un ejemplo concreto. Hay un capítulo que habla del control de las operaciones financieras de las empresas subsidiarias de las empresas públicas. Viste que las empresas públicas tienen varias sociedades anónimas, cuyo capital accionario mayoritariamente es del Estado, es de esa empresa pública. ANCAP tiene muchas empresas satélites, digamos. Una de ellas es Alur. ¿Qué sucedía en la práctica, en la realidad? Por ejemplo, Alur se endeudaba, tenía un endeudamiento bastante considerable. Alur era deficitaria, quien tenía que pagar esas cuentas era ANCAP. ANCAP era deficitaria porque estaba quebrada, porque el Frente Amplio la había llevado a la quiebra, por algo se tuvo que capitalizar en $900 millones los primeros días del 2016, de enero del 2016, yo era legislador también en aquel momento, entonces no podía pagar ANCAP porque tampoco tenía el dinero, quien pagaba el Estado. El Estado, quienes somos todos los uruguayos, a través de sus impuestos, terminamos poniendo plata en Alur para tapar el agujero negro. ¿Qué dice la LUC? La LUC establece que para endeudarse estas empresas en determinado porte, tiene que tener la autorización del Poder Ejecutivo. Entonces, con este cambio, yo me pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿esto es debilitar o fortalecer a las empresas públicas? Yo creo que fortalecerlas, porque en la medida de que los ciudadanos, los uruguayos todos, sepamos de qué manera se gastan los recursos de todos y que esos recursos estén controlados, que no haya excesos, que no haya abusos, estamos justamente fortaleciendo a las empresas. La idea es que las empresas subsidiarias, las empresas públicas, tengan la confianza de la ciudadanía y no la desconfianza como sucedió con anterioridad. Por eso digo que la recolección de firmas se utilizaron también muchos eslóganes muy vacíos o muy falaces que llevaron a mucha gente a firmar en su digamos, legítimo saber entender. Dijeron, bueno, por las dudas yo firmo, ¿tá? Ahora, las firmas se consiguieron y estamos ante una situación de un referéndum. En el referéndum se juegan muchísimas cosas y esto lo ha dicho el senador Andrade. Andrade ha sido explícito, esto es un plebiscito en contra del gobierno. Andrade no quiso
hablar de los artículos específicamente, si bien él discute, por ejemplo, habla del desalojo express, o dice que si te atrasás un día en pagar el alquiler, al día siguiente debes el 60%, lo que es un disparate y es falso. Y él sabe que está mintiendo, porque no lo dice la ley. La ley habla de que tenés que abonar un 60% si querés clausurar el desalojo. Clausurar el desalojo. O sea que tiene que haberse iniciado todo un proceso en el cual el arrendatario, para que el juez esté obligado a archivar, tenés que consignar, aparte de lo adeudado o lo intimado, el 60%. Eso sabés que está en la Ley General de Alquileres, en la 14219, el decreto ley 14219, establece que para tú poder decretar la clausura del desalojo, tenés que depositar el 40%. No es distinto a lo que establece la Ley General de Arrendamiento. Esta ley, este procedimiento que no deroga al general, sino que es una opción más, lo que permite es que muchos uruguayos que no podían acceder a una vivienda porque no tenían una garantía para poder alquilar, puedan alquilar. Que no estén, digamos, destinados a tener que alquilar una piecita en el fondo de una casa, que no estén destinados a ir a un asentamiento, que no estén destinados a ir a una pensión porque no tienen una garantía de alquiler. Entonces se le está dando la opción a estos uruguayos, miles de uruguayos que no tienen garantía, de poder acceder a una vivienda. Y es tan importante esto que a mí realmente me duele como uruguayo que se pretenda hablar de temas que no dice la ley, que la ley no habla, entonces tergiversando su contenido. Entonces es muy importante los cambios que trae la LUC, pero también lo que va de fondo, que es que el Frente Amplio quiere ir en contra del gobierno porque quedó mal herido de la elección y pretende posicionarse nuevamente como la opción que pueda estar en el gobierno en el año 2024. Así que el resultado electoral del 27 de marzo es fundamental para el país. Aquellos que pretenden volver atrás, volver a tiempos bastante complicados en materia de seguridad, donde la policía no tenía apoyo ninguno y no tenía determinadas herramientas legales, volver a los tiempos de FENAPES gobernando la educación, volver a los tiempos en los cuales teníamos tantas dificultades en materia de educación, en materia también de empresas públicas. Yo creo que el Uruguay quiere avanzar y acá lo más importante es poder preservar la estabilidad del país y poder preservar la tranquilidad de los ciudadanos. Y la LUC asegura la tranquilidad y asegura la libertad de los ciudadanos. Con respecto al tema de la seguridad, en las últimas horas además han surgido dos casos que alertan a la ciudadanía. Uno tiene que ver con esta disuasión que se dio en plena vía pública en San Carlos, que un fiscal entendió que había que investigar porque se configuraba un presunto abuso policial, y hace horas nada más se conoció una doble denuncia por la violación aparentemente en un patrullero de la Guardia Republicana por parte de efectivos policiales. ¿Esto no es también de alguna manera una consecuencia más de cierta libertad que se le da a la policía? No, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con la LUC. O sea, excesos policiales han existido siempre y existen no solamente en Uruguay, sino que existen en el mundo. Los países más desarrollados, como Estados Unidos, se ven en las imágenes que llegan a nuestro país, los excesos policiales. Eso, lamentablemente, eso va a suceder siempre. Lo que tiene que intentar hacer el marco normativo es, obviamente, tener todo un procedimiento sancionatorio, un procedimiento que le dé garantías a las víctimas del abuso por parte de la autoridad policial y obviamente el castigo que se merecen. O sea, acá nosotros, si todo esto ocurrió y aquí se cometieron excesos, que les caiga todo el peso de la ley, todo el peso de la ley. Y funcionarios policiales tienen que ser destituidos, habrá ahora una investigación con respecto a este último caso de la violación, que fue de hace un poco rato, digamos, que conocimos la noticia. Esperemos es la investigación y la resolución, pero obviamente si se cometió un delito, obviamente que deben de pagar las consecuencias de la comisión de ese delito con lo que establece la ley.
Le consulto por lo que usted mencionaba de ANCAP y de cómo se manejaba antes, digamos, el déficit que de alguna manera iba teniendo con esas empresas satélites. Y le consulto porque además el Partido Colorado fue quien levantó primero la voz sobre lo que había sido el proyecto inicial de la liberalización de la importación de combustibles, etcétera, y ustedes no estuvieron muy de acuerdo con lo que planteaba el gobierno. Como están planteadas las cosas ahora para trasladar los costos a los combustibles, donde también el propio ministro ha dicho que parte del déficit de ANCAP se trasladó, creo que un 6% en la anterior suba también. ¿Los uruguayos no pagan más? ¿Se terminaron todos los negocios que eran poco rentables o nada rentables desde ANCAP? Tenemos que ver que durante años ANCAP vino en una situación muy complicada, vuelvo a decir, 900 millones de dólares de capitalización, una empresa monopólica, ¿no? Que establece sus tarifas y no compite con nadie. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ANCAP se recibió una ANCAP muy deteriorada, con números muy en rojo en varias de sus empresas colaterales. Lo que ha hecho la administración, el directorio actual de ANCAP es tratar de lograr la eficiencia interna dentro de ANCAP. Eso es todo un proceso que va a llevar un tiempo, pero que va logrando también sus efectos. ¿Por qué? Porque ANCAP ha tenido ganancias extraordinarias que se ha podido aplicar al precio del combustible. Por algo el precio del combustible durante algún tiempo no subió, mientras que subía en todas las economías desarrolladas. En España, basta ver solamente el país de Madrid, cómo los españoles se quejaban de las subas continuas del combustible. ¿Por qué? Porque el petróleo estaba subiendo de forma continua. No era un fenómeno solamente de Uruguay, un fenómeno mundial. Entonces ahí se pudo contener el precio del combustible justamente porque ANCAP tenía espalda para hacerlo. ¿Por qué? Porque había dado superávit en muchos de sus negocios. Entonces creo que eso habla a las claras de que ha habido un cambio de gestión en la propia ANCAP. Pero si me permitís, lo que dice la LUC con respecto al tema combustibles, porque me parece fundamental para decirle a la audiencia. Mucho se ha dicho de que por culpa de la LUC se actualizan las tarifas de determinado modo o bajo determinado tiempo. No es así, porque ¿qué dice la LUC? Nosotros sí, nosotros nos opusimos a la desmonopolización de ANCAP, como pretendió el Partido Nacional en un principio, porque no teníamos toda la información arriba de la mesa, porque queríamos tener todos los números de ANCAP, queríamos tener todas las proyecciones, queríamos tener también el histórico del precio de paridad de importación, los subsidios que componen el precio del combustible, subsidio al boleto, subsidio al supergas, los subsidios internos dentro de la propia ANCAP, que se le dicen subsidios cruzados, por ejemplo con el Portland es deficitario, el Portland de ANCAP, entonces ANCAP central, digamos, tiene que poner dinero. ¿Quién pone dinero? El usuario cuando cargan el combustible. Entonces, había que hacer un análisis de todo eso, con un comité de expertos para determinar cuál era la mejor salida para empezar a bajar el precio. Ese comité de expertos lo que determinó es que la desmonopolización no era algo bueno en el corto plazo. Por lo tanto, se fijó un cronograma, ese comité de expertos estudió el tema durante 180 días, elevó un informe de la Asamblea General y estableció un cronograma para lograr ir bajando el combustible. Ese cronograma demora aproximadamente 3 años, de ir justamente logrando determinadas eficiencias, de ir bajando algunos costos internos de ANCAP, de ir bajando los costos de distribución, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dice la LUC? La LUC dice que la URSEA, la Unidad Reguladora de Energía, tiene que hacer un informe de forma obligatoria y preceptiva al Poder Ejecutivo todos los meses y decirle, mire Poder Ejecutivo, el precio internacional del petróleo subió tanto, los costos internos de ANCAP subieron o se mantuvieron de esta manera. El precio de paridad de importación, o sea, si nosotros importáramos libremente el combustible ya refinado, no sale tanto. Bueno, nosotros entendemos en un análisis técnico que la tarifa se debería ajustar de esta manera. Se eleva a ANCAP, al Poder Ejecutivo, y ANCAP también tiene que hacer el mismo informe, tiene que hacer su propio informe. Y el Poder Ejecutivo decide con discrecionalidad, como ocurrió antes de la LUC. ¿Cuál es la diferencia? O sea que
el Poder Ejecutivo puede decidir no subir, subir como dice la Orsea, o no subir, o subir menos, o digamos bajar el precio. ¿Cuál es la diferencia con lo que ocurría antes? Que ahora todos los uruguayos sabemos a ciencia cierta si el gobierno, este gobierno o cualquier otro gobierno, está haciendo caja con los combustibles. Si está subiendo por encima de lo que deberían de subir por todo esto que yo estoy diciendo. Se logra un grado de transparencia que no existía con anterioridad a la LUC. Y por eso la LUC es fundamental. Y por eso estos artículos fueron corredactados por los senadores del Frente Amplio. Los senadores del Frente Amplio corredactaron de su puño y letra estos artículos. Yo presencié, porque soy diputado, pero estuve en las sesiones del Senado. Entonces, que vengan a impugnar esto y que digan que por culpa de esto sube el combustible, la verdad que es una tomadura de pelo. Conrado, ¿cómo sigue la campaña por el no, específicamente en el departamento de Canelones y en otros puntos del país, a un mes y poquito del referéndum? Bueno, la campaña es muy intensa, porque la idea del Partido Colorado es tener presencia en todo el país. Vuelvo a decir, esta es una ley fundamental para el país y por lo tanto también para nuestro partido, que siente justamente la responsabilidad de llevar adelante que estos cambios que vinieron, que estos cambios queden. Entonces, en el departamento de Canelones hoy tenemos un acto en Santa Rosa. En los próximos días vamos a tener actos en diferentes localidades. El Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado ha hecho un cronograma de actividades dentro del departamento y al mismo tiempo los coordinadores nacionales, que en este caso somos el diputado Felipe Schipani de Ciudadanos y quien les habla por Ballistas, seguimos recorriendo el país con actos en muchos departamentos. La semana que viene, esta semana, como dije, mañana estamos en Florida, pasado en Montevideo en un acto. La semana que viene vamos a tener actos en Flores, perdón, en Artigas, en Salto, en Paysandú, luego en Rocha, luego en Flores y luego en Durazno. Y así seguiremos. O sea, tenemos una actividad bastante ajetreada y la verdad que está muy bueno, porque nos permite tener este cara a cara con todos los uruguayos, poder hablar de cosas tan importantes como esto y de todo lo que se juega el país. Más allá de la bandera política que sostenga cada uno, lo que personalmente pido a la ciudadanía es que mire lo que dice la ley, analice estos artículos y vean los efectos. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los uruguayos, independientemente de su credo o su ideología, van a apoyar la ley, porque la ley es una ley buena, es una muy buena ley, que le ha dado muchos muy buenos resultados al país, sobre todo en materia de seguridad. Es muy importante que en materia de seguridad sigamos avanzando, porque tenemos que seguir avanzando y no retroceder.